Buenos días, alumnos. Esta es la parte teórica de la materia industrialización y comercialización de la carne y huevo. Iniciaremos con el tema 1. Para poder iniciar, primeramente vamos a observar la figura que representa un esquema de la cadena de valor apícola. En esta cadena de valor apícola ustedes pueden observar, ¿sí?, un pequeño bosquejo de cuáles son las áreas o cuáles son los eslabones que van a conformar esta cadena productiva. Vamos a iniciar por la incubadora. Como ustedes saben, va a ser la línea productiva que se dedica a el cuidado y crecimiento y desarrollo de los huevos hasta poder lograr tener los pollitos. De ahí tenemos dos posibilidades: dejar los pollitos para cría y levante, o sea, destinarlos a que sigan creciendo para reproductor, puede ser, o para ponedoras. Y después tenemos la posibilidad de dejarlos crecer, pero destinarlos a engorde, y luego del engorde pasarán a la planta de faena. Retomando entonces, de la incubadora tenemos dos posibilidades: cría de levante y engorde. De cría de levante podemos describir también otras dos posibilidades, que son huevos fértiles que van a volver al circuito de la incubadora para poder cerrar el ciclo de incubación. Como decíamos, también de cría de levante podemos desarrollar lo que es las ponedoras, el desarrollo de aves ponedoras de huevo. Del cuadrito de ponedoras salen otras dos opciones dentro de la cadena de valor. Podemos industrializar los huevos en una planta industrializadora o podemos directamente sacar el producto al mercado. En el mercado encontraremos entonces una variedad de productos. Por ejemplo, los huevos, que viene de la línea de ponedoras. Por ejemplo, pollo fresco, que viene de la faena de los pollos de engorde. Pollo despostado, que también proviene de la faena de pollo, pero se le agrega un proceso más, que es el cortado de las piezas, el desposte. Y también productos de transformación, por ejemplo, medallones de pollo, patitas de pollo, que requiere otra tecnología y otro proceso más para generar nuevos productos y presentarlos al mercado. En el tema que compete para esta clase, lo que vamos a trabajar es identificar dónde se ubica una etapa que denominaremos prefaena. Como el nombre lo dice, estará antes de la faena, que corresponde a una planta de beneficio, como dice el dibujo, o una planta de faena. Entonces vamos a ubicar esta actividad con la finalización del pollito que está en engorde, donde ya tenemos determinadas características del ave y hay que trasladarlas a la planta de faena. Ahí nosotros podremos identificar las actividades que corresponden a la prefaena. Bueno, la etapa que vamos a estudiar se llama prefaena. La vamos a localizar entre la finalización de la etapa del engorde y el traslado a la planta de beneficio o faena. O sea que iniciamos la prefaena en el lugar de engorde, el galpón de engorde, donde tenemos todas las aves en estado ya de terminación. Tenemos los pollitos que van de 42 a 45 días, con un peso aproximado de 2 kilos 200 mínimo. Podemos tener también con mayor peso, 2 kilos 800, 3 kilos. Difieren en el peso a qué mercado me estoy dirigiendo, ¿sí? Y la planificación que yo tengo para el recambio de los lotes.
Esta etapa la denominaremos prefaena. Y para poder lograr el traslado adecuado de las aves, vamos a encontrar tres instancias importantes que debemos tener en cuenta. La primera es el ayuno. La segunda, la recolección o el atrapado y el enjaulado de los pollos. Y la tercera es el transporte de los pollos a la planta de sacrificio o la planta de procesamiento. Para aclarar entonces, tenemos tres importantes situaciones a tener en cuenta: ayuno, recolección y enjaulado, y la última, transporte de los pollos. Vamos a llevarlos del galpón de engorde hacia la planta procesadora. La primera etapa, el ayuno de las aves, ¿sí?, consta en suspender el alimento sólido que le estamos dando a los pollos, ¿sí?, pero no sacarles el agua en un periodo de tiempo de 6 a 12 horas antes de la faena, para que nosotros podamos lograr la mejor evacuación o la mejor digestión de los pollos y no llevemos al matadero, ¿sí?, o a la planta de faena, ¿sí?, pollos que tengan comida todavía en el tracto gastrointestinal. Lo más importante, ¿sí?, es que tenemos que tener dos miradas sobre este periodo de tiempo. Si nosotros tenemos un ayuno menor a 8 horas, es un ayuno insuficiente. Podemos tener algunos problemas derivados del ayuno insuficiente, como recién lo mencionamos. Podemos llevar aves a faena que todavía tengan alimentos sin digerir. Por otro lado, si tenemos más de 12 horas de ayuno, vamos a tener un sobreayuno. Y los problemas que conllevan el sobreayuno tienen que ver con la merma, el estrés, la deshidratación de los pollitos, ¿sí? Voy a tener la posibilidad de que llegue un producto de mal calidad a la faena. En la etapa del ayuno, un factor importante a tener en cuenta es conocer el tránsito intestinal del alimento en el ave con la que estamos trabajando, ¿sí? Una vez que el alimento sólido ingresa, hasta ser excretado como residuo de su propia digestión, demora entre 4 a 4 horas y media normalmente. Esta actividad nos permite establecer que, como primer principio, la captura de las aves para su traslado a la planta de faena debe llevarse a cabo en un periodo de 5 horas después de haber ingerido su último alimento sólido. Otras condiciones ambientales especiales también afectan la evacuación normal, ¿sí?, de las aves. Por lo tanto, vamos a tener que, finalizando la tarde y entrando a la noche, el pollo muestra una tendencia a embucharse, ¿sí?, a seguir comiendo. También vamos a tener que en los climas cálidos, cuando superan las temperaturas a 32 grados centígrados, se denota este comportamiento de embucharse. Los climas fríos, cuando la temperatura merma los 15 grados centígrados, observamos el mismo comportamiento. Por lo tanto, si nosotros detectamos en el galpón que ha pasado el embuchamiento de los pollos, debemos demorar el atrapado 3 horas aproximadamente para favorecer, ¿sí?, el resto de la digestión. Luego del ayuno y de que el técnico encargado de dar las pautas necesarias y verificar de que el lote de pollos está disponible para trasladarse, se inicia la captura de los mismos. La captura de los pollos generalmente es manual y existen tres posibilidades: atraparlos por una pata, atraparlos por la cabeza o el pescuezo, ¿sí?, o capturarlos por el cuerpo.
También existe tecnología que últimamente se ha desarrollado, algunas máquinas que permiten trabajar el atrapado de los pollos. Tiene que ver con máquinas que incorporan cintas para que se deslicen las aves y se trasladen del piso a las jaulas, y algunos rodillos con dedos. Como dijimos, esta captura manual, las primeras dos posibilidades, la captura por una pata o por la cabeza y el pescuezo, son prácticas que tienden a ir desapareciendo porque nos generan distintas golpes, traumatismos, hematomas y hemorragias provocadas por las dislocaciones de la tibia, dislocaciones de la cabeza del fémur, rotura de los tendones, hemorragia en la pechuga y los filetes por el aleteo cuando son atrapadas. O sea que nos están mermando la calidad en la carne, en el producto final. En cambio, la posibilidad de generar una línea productiva que tenga incluida el atrapado por el cuerpo ayuda a que nosotros disminuyamos en un 30% los daños en las aves. Esta recolección por el cuerpo, recordemos, que nos ayuda a disminuir aproximadamente un 30% los daños en las aves. Inmediatamente después tenemos la actividad del enjaulado. Las jaulas no deben tener áreas rotas o partidas. Por lo tanto, debe haber un encargado, un personal que revise las condiciones de las jaulas. Dijimos que tenemos que tratar de que lleguen lo mejor posible a la planta de faena sin ser lastimadas. Hay que evitar en esta parte el hacinamiento, porque esto me genera un aumento de estrés calóricos y puede llevar a la muerte de las aves. La pérdida del 80% de la carne que se vende, ¿sí?, está dentro de estos tres rangos, durante la recolección y el enjaulado de los pollos, mientras se cargan las jaulas a los contenedores o a los camiones, en el trayecto de la granja hasta la planta de procesado. Algunos detalles que a veces parecen no tener en cuenta dentro de los predios que trabajan con pollos es que si yo tengo mucho sol, tengo que tener vehículos que tienen que tener determinada cuidado y protección para las aves, y las áreas de estacionamiento son generalmente sin cobertura, por lo tanto ayudan a que sucedan estas pérdidas dentro de este momento que es la prefaena. En estas imágenes hemos tratado de sintetizar a modo visual de lo que estamos hablando. Ustedes pueden observar dos operarios en donde están capturando a los pollos por las patas, ¿sí?, colocando en las jaulas. Tenemos un modelito de jaula para el traslado en donde entran de 10 a 8 pollos dependiendo del tamaño. Tenemos una imagen donde hay un camión. Si ustedes ven, es todo como una jaula gigante y adentro están las otras jaulas. Esto permite, al estar abierto, que haya circulación de aire y no haya hacinamiento, no se asfixien las aves, especialmente el grupo de pollos que va al medio. Y un gráfico muy sencillo en donde tenemos un camión, una gallina adentro y el sol afuera. Debo evitar también que cuando esté estacionado el auto, el sol dé de lleno al camión. Tiene que tener una protección. Como dijimos, la prefaena es trasladar desde el galpón o la granja hasta la planta de faena de procesado. Y esto lo van a hacer los camiones. En estas imágenes podemos observar cómo están equipados los camiones para poder brindar ventilación a las aves que están trasladando, ¿sí?
observamos las posibilidades de tener ventiladores en las tapas de atrás, arriba de la caja, ¿sí? Dentro de la caja también. Pero ¿para qué invertir en esta tecnología? ¿Sí? Esta tecnología a nosotros nos permite reducir las asfixias en un 0.8 o 0.10%. O sea que yo voy a salir con determinados kilos de pollo y voy a ingresar a la planta con mayor cantidad de pollos vivos. Tengo que pensar que dentro de la producción de pollos parrilleros, la prefaena es una de las etapas donde mayor pérdida de aves tengo. Entonces tengo que tener un ojo especial en este pequeño eslabón de toda la línea productiva. Por lo tanto, la inversión de tecnología es un factor fundamental. El equipo técnico debe tener una mirada consciente y técnica sobre este proceso, porque puede llevar a que las pérdidas económicas estén dadas en esta parte de la línea productiva. Por último, una pequeña reflexión para los alumnos y estudiantes que tienen esa alma emprendedora. Si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Muchas gracias por compartir este espacio de aprendizaje mutuo.